Buenas, buenas. En esta oportunidad vamos a ver una de las medidas descriptivas. Ya vimos las medidas de dispersión, ya vimos parte de las medidas de posición, vimos las de tendencia central, la media aritmética, la mediana y modo. Ahora nos toca ver las de tendencia no centrales, fractiles. Dentro de los fractiles tenemos los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué son las medidas de posiciones de tendencia no centrales? Cuando hablamos de fractiles, cuartiles, deciles o percentiles, estamos hablando de tener nuestras observaciones divididas en partes. ¿Cómo en partes, profe? Yo tengo mi total. Supongamos que nuestro rectángulo es nuestro total de muestras. Es decir, que si yo lo pienso así, este es mi 0. Y este sería mi 100, mi total. Si yo lo trabajaría en porcentajes, ¿no? Ahora, nosotros ya vimos la mediana. ¿Qué era la mediana? El valor del medio, es decir, que es entre 0 y 100, tenemos 50. Suponemos que este justo es el valor del medio exacto. Este es el 50%. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Haciendo una medida de posición, pero central, justo el del medio. Este es lo que nosotros llamamos la mediana. Ahora, cuando hablamos de fractiles, hablamos de dividir en partes iguales, en n partes iguales. ¿Qué son ese n partes iguales? Cuando hablamos de los cuartiles, estamos hablando de dividir al total de las observaciones en cuartos. En cuartos. Entre 0 y 50, el 25 es mi primer cuarto. Se lo llama cuartil 1. El segundo cuarto es el 50%. Era el valor de la mediana. Sí, es verdad. Ahora, además, va a ser el cuartil 2. Cuando hablamos del 75, estamos hablando del cuartil 3. Recuerden que los cuartiles los divido en cuartos. Por el otro lado, yo tengo los deciles. Los deciles los divido en 10. Es decir, que de 0 a 25. ¿Este será mi 10? Se supone que tenemos que estar haciéndolo en forma exacta, ¿no? Esto es una buena escala, quedaría mucho mejor. Este sería mi 20. Es decir, que este sería la ubicación de mi decil 1. Este sería de mi decil 2. Por acá tendría mi decil 3. Mi decil 4 sería en el 40. El 50 sería mi decil 5. Sí, perfecto. Tengan en cuenta, decil 5, mediana o cuartil 2 es exactamente la misma posición. Estamos hablando de posiciones. Como si yo querría sería mi decil 9, ¿no? Es la ubicación 90. Ahora, cuando hablamos de percentiles, estamos hablando de dividirlo en 100 partes iguales.
100 partes iguales, es decir, que del 0 al 100, el 1 va a ser el percentil 1, el 2 va a ser el percentil 2, es decir, cada unidad. El 10 va a ser el percentil 10. El 25, que lo habíamos llamado cuartil 1, ahora también lo puedo llamar percentil 25. No se preocupen que ahora vemos cómo logramos esto. Estamos tratando de entender el concepto de lo que es percentil, ubicación dentro de mis observaciones. En este caso, en el percentil 25, estamos hablando lo mismo que en el cuartil 1, es decir, el 25% de nuestras observaciones. De ahí viene que este sería mi percentil 50. Claro, la mediana, el cuartil 2, el decil 5, es lo mismo que decir el percentil 50. Si yo quiero sacar el 63, estará por acá el 63. Este va a ser nuestro percentil 63. Es la ubicación entre 0 y 100, en la ubicación 63. Mi decil 9 es lo mismo que decir mi percentil 90. Y así sucesivamente. Por eso, como el percentil en realidad me abarca todas las demás posiciones, lo puedo llamar de las dos maneras distintas, o cuartil 3 o percentil 75 para dar distintos ejemplos. Pero la fórmula, que esta fórmula es solamente para datos agrupados, ojo, nos dice que el percentil K, este K es el valor mío, 20, 25, ¿sí? Es el K% de las observaciones. Lo obtengo sacando el límite inferior. Claro, como estamos trabajando con datos agrupados, van a estar en intervalos. Ahora lo vemos con números, no hay problema, pero para que entendamos la fórmula. A, amplitud, es el ancho del intervalo. K por N dividido 100. Acá lo que yo estoy logrando es al multiplicar por mi cantidad y dividir en 100, es ubicar qué ubicación tiene, qué valor es. Menos la frecuencia acumulada anterior al que contengo el K%, al que contengo a mi K%. Sobre, dividido, la frecuencia de ese intervalo, la frecuencia absoluta de ese intervalo. Vamos con un ejemplo concreto para poder trabajar mejor. Yo ya tengo tabla armada, venimos trabajando con esta desde antes, y decía, ¿cuál es el ingreso por ventas del 30% de las empresas que menos ingresos tienen? Es decir, si lo pensamos, me está hablando de mi total, me está hablando del 30%. Este sería mi 50%, me está hablando del 30%. Perfecto. Este sería mi 25%, ponele acá, esta ubicación, mi 30%. Este valor es mi 0%, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero en qué arrancamos? ¿Cuál es el valor que estamos arrancando? 45. Era el primer ingreso. ¿Quién sería este valor, mi último, el 100? Mi 95.
¿Cómo me doy cuenta de estos valores? Solamente observándolo por la tabla de las observaciones que yo ya tengo hechas. El intervalo, acá tenemos los intervalos, y en este caso arrancan nuestras observaciones con las ventas de 45 millones. Finaliza con los 95 millones, en los cuales tenemos 4 empresas que están entre 85 y 95. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es este valor? Mi 30% va a tener que estar entre 45 y 95. Sí. ¿Cómo lo obtengo? Voy a tener que sacar 30% de 50. Esta cuenta, 30% de 50, lo tenemos. 30 es lo que me está consultando a mí, que quiere saber. ¿Cuál es el ingreso por ventas del 30%? Si el 30 sería 28, 35 o otro valor, por supuesto va a ser otro valor. En este caso es el 30% de las empresas. D50, ¿por qué es D50? Es de mi total. Es de mi valor de N. Recuerden que el 30% es 30 sobre 100. Es decir, que ¿cuál es la cuenta que nosotros hacemos? Es 30 dividido 100 por 50. Este valor me da 15. ¿Qué es este 15? Es la posición número 15. No es que la respuesta es 15, si los valores iban entre 45 y 95. No puede ser, es la posición 15 de nuestras observaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos nuestro valor 15, ¿en dónde? En la frecuencia acumulada. Acá recuerden que llegan el 6, acá el 16. Por eso es que nosotros tenemos el segundo intervalo marcado. Está en este intervalo. Entre 55 y 65 está mi posición 15. Continúo. Logré obtener qué intervalo voy a trabajar de clase. En este caso el segundo. Percentil 30 es lo mismo que el decil 3. El percentil 30 es lo mismo que hablar del decil 3. Fórmula. Límite inferior. ¿De quién? Del intervalo en el que estoy. Ah, 55. Perfecto. 55. Amplitud. Entre 55 y 65 hay 10. No es por este 10, es por la diferencia que tengo en la amplitud. 10. Por K por N dividido 100. ¿Cuánto era? 15. Acá directamente, si quiero, escribo el 15. Y si no, hago 30 por 50 dividido 100. Menos. Frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. ¿Anterior a quién? Ah, al intervalo que estoy trabajando. Este es el intervalo, la anterior, 6. De acá tengo mi 6. Nos falta la F. Esa F era la frecuencia absoluta del intervalo en el que estoy trabajando. 10.
10. Y ahora después se resuelve con cálculos algebraicos, nada más. Recuerden primero hacer el 15 menos 6. El resultado lo dividen por 10. A todo ese resultado lo multiplico por 10 y después voy a sumar 55 más lo que me dio. Ojo cómo trabajan. Recuerden separar en términos. Resultado, 64. ¿Qué me indica esto? Que el ingreso por ventas del 30% de las empresas que menos ingreso tienen, ¿qué me indica esto? Que el ingreso por ventas del 30% de las empresas que menos ingreso tienen es de 64 pesos. Fíjense que el 64 que nosotros nos dio está dentro del intervalo que estoy trabajando, entre 55 y 65, 64. Si este valor no estaría coincidiendo, no se encuentra dentro del intervalo, ojo, a preocuparse porque hay un error. ¿Alguna duda? Recuerden que cualquier cosa me pueden ir preguntando.